El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Los otros le dijeron: nosotros también vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos dijeron que no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues a ese lado, y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red. Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa, y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red con los pescados. Y apenas bajaron a tierra, vieron había allí un pescado puesto sobre brasas y que también había pan. Jesús les dijo: traigan pescado del que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes. Eran 153. Y con ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: vengan a desayunar. Y nadie se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Se acercó pues Jesús, tomó el pan y se lo repartió, y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en el pasaje del Evangelio de San Juan encontramos la tercera aparición que narra el evangelista de nuestro Señor Jesús después de haber resucitado. En la primera y relativamente en este contexto encontramos que Jesús les dice: les traigo la paz. Después también encontramos la fracción del pan. Lo reconocieron al partir el pan, lo reconocen en la Santa Eucaristía, y hoy reconocemos a Dios. Según la expresión del evangelista, reconocen a Dios aquí al verlo, cuando les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Y Él les dice que lancen la red, porque la respuesta fue negativa: no tenemos. No tenemos. Y muchas veces nosotros en nuestra historia humana estamos frente al sagrario orando con Dios. Estamos ante la gloria de Dios, ante el poder de Dios, porque recuerden lo que dice el pasaje del Evangelio: estaré con ustedes todos los días. Dios está contigo todos los días. Dios está conmigo todos los días. Pero desafortunadamente, la tristeza, la preocupación, palabras mías literales del contexto, el estar atentos
a este mundo pagano, perverso, nos distrae y nos desconcentra del misterio de la fe cristiana. Nos distrae y no nos deja oír las palabras, las órdenes de Dios, las promesas de Dios para nuestra vida. La enfermedad, el problema mismo, el pecado mismo, nos distraen. Las enfermedades, los problemas, las dificultades, las amenazas o la falta de piedad, la falta de oración. Mire, hermanos, una persona que no ora fácil fracasa. Una persona que no ora fácil se distrae. Una persona que no ora no puede concentrarse para reconocer al Señor, como ellos le dicen: es el Señor, Pedro, Pedro, es el Señor. Qué lindo, porque ellos reconocen a Dios. El pescar de noche en la Sagrada Escritura, la oscuridad significa tinieblas. Dios se presenta en medio de la oscuridad, en medio de la tiniebla. A ti te digo, Dios se presenta en nuestras vidas a pesar de nuestra infidelidad hacia con Él. Dios en medio de nuestra tribulación, Dios en medio de nuestra oscuridad, Él brilla con su resplandor y nos dice por nuestro propio nombre: aquí estoy. Y a pesar de que nosotros estemos distraídos, Él nos sigue diciendo: echad la red, echad la red, echen la red a la derecha de la barca. Y viene la promesa: encontrarán, dice el Señor, encontrarán. Ese echad la red, lanzar la red, quiere decir en nuestro contexto familiar, laboral, vocacional, espiritual, debemos obedecerle a Dios y lanzarnos, atrevernos. El Evangelio es para gentes valientes y Dios quiere que tú, a pesar de tu edad: Padre, pero es que yo ya tengo 70 años. Nunca es tarde, jamás es tarde, jamás es tarde. Todo es posible para aquel que cree en aquel que es posible todo. Todo es posible para aquel que cree en Dios. No existen límites de edad. No deben existir fracasos, ni tropiezos, ni arandelas, porque somos nosotros los que ponemos los obstáculos para que la gloria de Dios no se haga presente en nosotros. Pero ¿cómo me viene a decir eso, Padre, si yo estoy orando, yo le estoy pidiendo a Dios que el milagro se dé? Sí, le pedimos a Dios, con nuestra boca lo pedimos, pero con nuestra misma boca lo detenemos la gloria de Dios. Para mí este pasaje bíblico, cuando Jesús le ha dicho: Marta, 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 ¿no te he dicho que si tú creyeres puede ver la gloria de Dios? Sí, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Minutos más después vuelve y fracasa con sus palabras. Y llega y le dice el Señor: quitad la piedra. Y es Dios el que está dando la orden. Dios está: quitad la piedra para poder resucitar al muerto. Y Marta grita: Señor, tiene 4 días ahí. Y no solo eso, que ya huele a feo, Señor, ya huele a feo. Y ahí es donde el Señor le grita: pero Marta, ¿no te he dicho que si tú creyeres puede ver la gloria de Dios? ¿Cómo sabía Dios que Marta no creía? ¿Cómo poder saber si tú crees o no crees? Pues así de sencillo. Por la manera como tú hables, como tú te expreses de las realidades de tu vida, se sabe qué frutos va a conseguir el día de mañana, según el misterio y según la voluntad de Dios. Porque tu boca, tus labios, tus palabras han detenido en muchas circunstancias, han detenido las circunstancias
de la gloria, del poder, de la victoria y la respuesta de Dios por hablar negativo, por hablar pesimista. Y muchas veces nosotros somos los culpables de no ver la gloria de Dios. Dios quiere verte a ti en victoria, pero muchas veces somos nosotros los que detenemos la gloria y el poder de Dios. Echad la red, y ellos inmediatamente agarran la red y la lanzan. Echaron pues a ese lado, y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red. Eso quiere Dios en tu vida, pero no de esa red de multiniveles. No, Dios no está hablando de esa red. Dios no está hablando de prosperidad en esta ocasión. Dios no está hablando de finanzas. Dios está también invitándonos a atrevernos a echar la red para encontrar en Él la santidad. Y después que ellos obedecieron, después que ellos acatan la orden de Dios, aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Pedro, es el Señor quien estaba diciendo esto. El Hijo consentido del Señor, palabras mías literales, el Hijo consentido de la Santísima Virgen María. Todos los hijos de la Virgen María también reconocemos con prontitud a nuestro Señor Jesús. Queridos hermanos, tan lindo nuestro Señor. Aquí según el pasaje del Evangelio dice: vengan a desayunar, es Jesús el que nos llama. Vengan, que ya está lista la comida. Ah, qué hermoso, qué bello es esto, queridos hermanos. Yo quisiera alargarme y seguir hablándoles, extenderme sobre esta expresión del Evangelio, pero sé que debo ser minucioso en la enseñanza a través de esta red. Pues yo me atrevo a decirles, hermanos, estamos llamados a echar la red. Estamos llamados a reconocer a Jesús. Estamos llamados a compartir con Él. Jesús se quedó compartiendo con ellos. Jesús se queda y comparte con los discípulos, y es la tercera manifestación en esta aparición del Señor a las orillas del lago, comprendido en sus dos momentos: pescar y comer. Y saquen del que acaban de pescar, les dice el Señor. Saquen y preparemos. Se verifican las constantes de las apariciones pascuales del Señor. Queridos hermanos, qué gesto tan hermoso de Dios el venir y compartir con nosotros. ¿Dónde comparte Dios con nosotros? Yo sigo todos los días, y todos los días uno el contexto eucarístico. Dios quiere seguir compartiendo contigo y te dice a ti: ven. Dios quiere compartir contigo. ¿En dónde? En la Eucaristía. Ve a tu parroquia, ve a la iglesia más cercana, o bueno, donde el sacerdote celebre todos los días, ¿verdad? Pero asiste allí a este lugar y comparte la Santísima Eucaristía, la cena de Dios para contigo, la cena de Dios que Él te restaurará, te sanará y te liberará. Ayer compartíamos: quien come del cuerpo de Cristo encuentra santidad. Y por eso me atrevo hoy a decirles, queridos hermanos, el comer la cena de Jesús. Una mujer con tan solo tocar el manto de Jesús se curó, y nosotros no tocamos el manto de Jesús. Nosotros tocamos su cuerpo, su alma y su divinidad, su carne. Y esa carne sana, esa carne salva, esa carne libera. Ven y coman, que la mesa está preparada en la Santa Eucaristía. El Señor te guarde. La Virgen María te conceda la gracia de ver, de reconocer al Señor en la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.